Hay un portero mexicano que pudo haber redefinido la historia de la portería en su país. Un guardameta que llegó a Europa siendo adolescente, que jugó para uno de los clubes más grandes del mundo, que fue héroe en mundiales, que ganó 3 Copas América. Su nombre es Guillermo Ochoa. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en México: ¿cómo es posible que Memo Ochoa, siendo el portero más exitoso que México ha producido, siendo prácticamente leyenda viva de la selección, sea casi invisible en Europa? ¿Por qué un jugador con su currículum nunca logró consolidarse en un grande europeo? Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un guardameta. Es la historia de cómo las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas y el miedo pueden sabotear incluso al más talentoso. Tenemos que volver a Guadalajara, Jalisco. 23 de julio de 1985. Nace Guillermo Ochoa Magaña en una familia de trabajadores. Su padre era vendedor. Su madre trabajaba en tiendas. Y Guillermo creció en ese ambiente de clase trabajadora donde el fútbol era la única ventana hacia algo mejor. Desde los 4 años ya estaba claro que tendría algo especial: reflejos de gato. Capacidad de reacción imposible. Y ese instinto de guardameta que no se enseña. A los 13 años llegó a las inferiores de Guadalajara. Y allí, en la cantera tapatía, Memo empezó a forjarse como portero. Pero México no era tierra fértil para porterías de élite. El fútbol mexicano en los 92.000 primeros veía la portería como posición secundaria. Los grandes entrenadores extranjeros que llegaban a la Liga MX traían porteros europeos. Consideraban que los mexicanos no tenían nivel. Y Memo creció con esa mentalidad: si quiero ser grande, tengo que irme de México. Debutó profesionalmente en 2003 con Guadalajara. 18 años. Y desde el inicio demostró algo que pocos porteros tenían: dominio del área. No solo atajaba lo que venía. Salía a presionar. Jugaba con los pies. Era moderno antes de que los porteros modernos fueran moda. Y en 2004 llegó su primer título importante, la Copa Libertadores Sudamericana con Guadalajara en el 2006. No, espera. Fue en 2006. Guadalajara no ganó Libertadores. Pero ganó títulos en México. Y entonces, en 2007, pasó algo inesperado: Ajax de Ámsterdam lo quería. Sí, el Ajax de la Eredivisie holandesa. El club donde Pelé y Cruyff habían jugado. El mayor club de la historia de Holanda. ¿Lo querían? Y Memo, con 22 años, pensó: esta es mi oportunidad. ¿Europa? El escenario más grande. Dejé México con esa misión. Llegó al Ajax en 2007. Y los primeros meses fueron de adaptación brutal. Porque Europa es diferente. El ritmo de juego es distinto. Los delanteros piensan diferente. Y Memo era competencia para Maarten Stekelenburg, el portero titular. Y en las ligas fuertes, si no eres el número 1, no juegas. Y Memo apenas tuvo minutos. Temporada 2007-8 jugó poco. Y cuando jugaba, cometía errores bajo presión. Porque Memo aún no tenía la mentalidad de campeón de élite. Era joven. Era inseguro. Y Europa castiga eso. Y después de una temporada, quedó claro: no iba a ser el portero del Ajax. No había espacio para él. Y en 2008 fue cedido. Primero al Málaga de la Liga Española. Y aquí empieza la saga de cédulas de Memo que definiría toda su carrera. Porque en lugar de quedarse en un club, luchar, demostrar su valía, Memo decidía irse. O le permitían irse. O los clubes lo cansaban. Y comenzó un periplo por Europa sin rumbo claro. Málaga, después Real Madrid cedido donde casi no jugó, después Granada, después Saint-Étienne, después Napoli. 6 clubes en 6 años. Y si tú también quieres ganar dinero rápido, entra ya al grupo de Telegram que está en el comentario fijado. Pero entonces llegó el Mundial de Sudáfrica 2010. Y Guillermo Ochoa, que llevaba 3 años errando en Europa, tuvo su primer momento de luz. Fue convocado por México. Y bajo Javier Aguirre jugó los partidos de fase de grupos. Y fue sólido. Confiable. Y México llegó a octavos. Y Memo fue parte de eso. Y aunque fueron eliminados, Ochoa demostró que en la selección era diferente. Que en la selección tenía el nivel. Y entonces empezó a brillar con México. Copa América 2015. México llegó a la final. Y Memo fue portero titular en toda la campaña. Y México perdió la final contra el Brasil. Pero Memo había jugado bien durante todo el torneo. Y volvió a ganar experiencia invaluable. Copa América 2016 en Estados Unidos. Y Memo Ochoa se convirtió en leyenda. Jugó cada minuto. Y México llegó a semifinales. Y en la tanda de penales contra los errores de sus compañeros, México fue eliminado. Pero Memo había estado grande. Y fue llamado para la final de consolación contra Panamá. México ganó. Y Memo fue nombrado el mejor portero del torneo.
Pero aquí está el problema: mientras Memo era héroe en la selección, en los clubes europeos seguía siendo invisible. Y en 2016 llegó el momento de decisión que pudo haber cambiado todo. El Real Madrid lo tenía cedido. Y el Madrid intentó comprarlo definitivamente. Memo podía quedarse. Pero eligió irse. Porque no jugaba. Porque en el Madrid tenía competencia de Navas. Y Memo no está acostumbrado a competir. Prefiere irse a un lugar donde sea titular. Y eso, lamentablemente, fue su error fatal. Porque el Real Madrid, aunque fuera como suplente, le habría dado experiencia increíble. Habría estado en plantillas de Champions League. Habría entrenado con los mejores. Habría crecido bajo presión máxima. Pero Memo eligió seguridad. Eligió ser titular en clubes menores. Y eso lo condenó a nunca consolidarse en élite. Pasó por Granada, por Saint-Étienne, por Napoli. En Napoli tuvo su mejor momento europeo. Bajo Mauricio Sarri jugó de verdad. Fue parte de esa temporada 2018-19 donde el Napoli fue casi invencible. Y Memo fue sólido. Pero los medios napolitanos lo criticaban constantemente. Decían que era impredecible. Que cometía errores en momentos clave. Y eso lo deprimía mentalmente. Y dime en los comentarios qué otro jugador quieres que investiguemos. Copa América 2024 en Brasil. Y Memo Ochoa, ahora con 38 años, seguía siendo portero titular de México. Y fue increíble. Varias atajadas espectaculares. Pero en quarterfinals contra Uruguay, México fue eliminado en tanda de penales. Y Memo atajó un penalti. Pero Uruguay metió los suficientes. Y fue el final. Pero lo extraordinario es que Memo fue el portero mejor valorado del torneo nuevamente. Con 38 años. Después de casi 2 décadas de carrera. Siendo prácticamente leyenda viva de la selección mexicana. Con más de 100 tapas por su país. Máximo ganador de Copas América. Y aún así, en los clubes europeos, nunca fue considerado de élite. Y aquí está la paradoja cruel de Memo Ochoa: es el portero mexicano más ganador de la historia. Es leyenda de la selección. Ha tenido momentos memorables. Ha atajado penales imposibles. Ha hecho saves que los aficionados nunca olvidan. Pero en Europa, donde debería haber marcado la diferencia, fue casi invisible. Y la razón es complicada. Primero, Memo siempre fue inseguro. A pesar de su talento, tenía dudas. Y eso se notaba. Cometía errores cuando la presión era máxima. No tenía esa frialdad de los porteros alemanes. No tenía esa autoridad de los italianos. Era emotivo. Impredecible. Y en Europa castigan eso. Segundo, sus decisiones fueron mediocres. Pudo haber peleado por un lugar en el Ajax. Pudo haberse quedado en el Madrid aunque fuera suplente. Pudo haberse forzado a mantenerse en Napoli cuando Sarri lo quería. Pero eligió siempre el camino fácil. El club donde fuera titular. Y eso te limita. Y tercero, quizás la presión de ser mexicano lo mató. Porque en México, los porteros son héroes. O son demonios. No hay término medio. Y Memo fue tratado como héroe. Y eso le puso una presión que tal vez no podía soportar. Pero aquí está lo extraordinario: a pesar de todo, Memo logró algo que muy pocos futbolistas alcanzan. Logró ser leyenda de su país. Logró marcar historia con su selección. Logró tener momentos épicos que México nunca olvidará. Y eso, aunque no ganara Champions League, aunque nunca fuera considerado de élite en Europa, es un logro extraordinario. Y ahora, en 2024, Memo Ochoa sigue jugando en México. A los 38 años. Todavía siendo importante. Todavía siendo respetado. Y probablemente seguirá jugando hasta los 40. Porque en México es leyenda. Y en México, las leyendas juegan mientras puedan. Y cuando se retire definitivamente, Memo será recordado como el portero que casi lo logró en Europa pero que eligió volver a casa. No porque fracasara. Sino porque reconoció que su grandeza estaba en México. Que en la selección era donde podía ser el mejor. Donde no había competencia real. Donde podía escribir historia. Y tal vez eso sea la verdadera lección de su carrera. Que no todos están destinados para Europa. Que algunos jugadores simplemente tienen su lugar, su escenario, donde brillan. Y para Memo Ochoa, ese lugar fue la selección de México. Y allí, sin dudas, fue extraordinario.